Vamos a finalizar el tema de los conceptos básicos de riesgos laborales. Vamos a mirar lo que es el control de los factores de riesgo. Cuando hablamos del control de los factores de riesgo, hacemos referencia a las medidas dirigidas a la prevención de las enfermedades de origen ocupacional y a evitar los accidentes. Todo lo que se haga en pro de la prevención de las enfermedades y de evitar los accidentes de trabajo hace referencia al control de los factores de riesgo. Hay que aclarar que no todos los controles representan la misma eficacia. Hay unos controles que son mucho más eficaces que otros. Las medidas de prevención deben adoptarse teniendo en cuenta el análisis de pertinencia a través del siguiente esquema de jerarquización. Recuerde que no todos los controles son igual de eficaces, por eso se organizan en una jerarquía que va de los más eficaces hasta los menos eficaces. Esa jerarquización de los controles inicia entonces con el control de eliminación. Este control consiste en suprimir o descartar o eliminar el peligro o el elemento que genera el riesgo. Yo voy a eliminar ese elemento que está generando el factor de riesgo y que desencadena en una consecuencia o efecto a la salud. El control de sustitución es el siguiente dentro de la jerarquía, o sea, es el segundo más eficaz. El control de sustitución es esa medida que se toma con el propósito de reemplazar un elemento que genera un peligro, un elemento peligroso por uno que no genere tanto riesgo o que genere una anulación total de ese riesgo. Entonces yo voy a cambiar el elemento que causa el factor de riesgo por un elemento que lo disminuye o que lo elimina totalmente. Yo reemplazo ese elemento causante del daño por uno que sea mejor, uno que no sea tan dañino. El control de ingeniería implica el uso de tecnologías tales como mantenimiento, reparación, remodelación, reorganización de un lugar, modificaciones del espacio, entre otros. Cuando hablamos de control de ingeniería, hacemos referencia a las modificaciones del lugar o de la fuente generadora del daño. Por ejemplo, hacerle mantenimiento o reparación, abrir una ventana, redistribuir el espacio, eso hace parte del control de ingeniería. Los controles administrativos son aquellas medidas que van dirigidas más a la parte actitudinal. Dentro de estas tenemos la rotación del personal, los cambios en la jornada laboral en cuanto al tiempo, o sea, reducción del tiempo de exposición. También incluye la señalización, las advertencias, la demarcación, las demarcaciones de zonas de riesgo, los sistemas de alarma. Procedimientos, diseños de trabajo seguro, capacitación, rotación de puestos, vacunación, pausas activas. Mire que aquí estamos hablando más de políticas, de reglamentos, de indicaciones, más de cuestiones que voy a hacer, que voy a acatar o que voy a realizar, más de tipo comportamental que otra cosa. Los controles, elementos de protección personal, son aquellos dispositivos o accesorios que se pone el trabajador con el fin de protegerse contra la exposición a un peligro para evitar el daño en su cuerpo.
Entonces, jóvenes, estos son los controles en su jerarquía. Van de los más eficaces a los menos eficaces. El control más eficaz es el control de eliminación. Por supuesto que si yo anulo el peligro, si yo anulo la fuente generadora del daño, pues por supuesto que no va a haber daño. Si yo boto o descarto el elemento que me está suponiendo la exposición, no voy a verme dañado. Entonces, por eso es el más eficaz. Pero lamentablemente muchas veces no se puede hacer. Muchas veces yo no puedo prescindir de ese elemento que causa el daño. Entonces, por lo tanto, no puedo utilizar siempre este control. Seguidamente, el control de sustitución es el que sigue en la jerarquía, o sea, después de eliminación, que es el más contundente, sigue sustitución. En ese orden de ideas continúa el control de ingeniería, posteriormente el administrativo y finalmente el de elementos de protección personal. Van de lo más eficaz, repito, a lo menos eficaz. Yo puedo hacer varios controles al mismo tiempo. Yo puedo hacer un control de eliminación y acompañarlo con uno de administración. Yo puedo hacer varios de estos controles de estas jerarquías al mismo tiempo frente a un peligro. No siempre van a aplicar los 5 controles, no siempre aplican las 5 jerarquías del control, no siempre se puede hacer control de eliminación, no siempre puedo hacer control de sustitución. Entonces, de acuerdo a la situación presentada de exposición al peligro, es que voy a decidir cuál es el control más pertinente o los controles más pertinentes. Vamos a mirar un ejemplo para ver la aplicación de estos controles. En este ejemplo, la aplicación de los 5 controles se da perfectamente. Entonces dice, una lavandería posee 6 lavadoras. 2 de ellas producen un ruido estridente, ya que las lavadoras poseen fallas y son antiguas, por lo que los trabajadores están sufriendo diversos efectos por la exposición a este peligro. Mucho ruido generado entonces por las lavadoras. Vamos a tratar de hacer control en los 5. Les digo que en este caso aplican los 5. Entonces, ¿qué podemos hacer en el control de eliminación? Ya que tenemos 10 lavadoras, podría ser una medida descartar las lavadoras que producen mucho ruido, o sea, no utilizar esas lavadoras, chatarrizarlas, llevarlas a otro lugar, eliminarlas del lugar. Mire que aplica perfectamente el control de eliminación. Ahora, puede pasar, chicos, que yo no pueda prescindir de esas lavadoras, que la lavandería dependa de las 10 lavadoras para su productividad. O sea, la empresa ya tiene establecido que necesita esas 10 lavadoras para hacer su trabajo, porque tiene muchos clientes y si elimina esas 2 lavadoras no va a poder cumplir con los objetivos de la empresa. Entonces, control de sustitución, podríamos proponer cambiar esas lavadoras que producen mucho ruido por unas más nuevas que no generen tanto ruido. Vamos a reemplazar ese elemento dañino por uno que no genere daño. Ese es el control de sustitución, reemplazar esa lavadora o esas lavadoras que están malas, que producen ruido, por unas lavadoras que funcionan perfectamente. Vamos para el control de ingeniería. ¿Qué se puede hacer en el control de ingeniería? Podemos realizar mantenimiento a las lavadoras. Puede que la empresa no tenga presupuesto para hacer esto, para reemplazar la lavadora que está mala por una lavadora buena. Entonces dice, no podemos comprar simplemente lavadoras y ya, no tenemos presupuesto. Vamos a hacer ¿qué? Un mantenimiento, una reparación a esas lavadoras. Ese sería un control de ingeniería. La reparación o el mantenimiento de la lavadora sería control de ingeniería. Control administrativo. Recuerde que es más actitudinal, más de indicaciones, más de hacer que de instalar.
Entonces, ¿qué podemos hacer en el control administrativo? Rotación de puestos de trabajo, que no siempre estén las mismas personas allí en el lugar donde están las lavadoras, que haya entonces rotación en los puestos de trabajo para que el tiempo de exposición sea menor. También podemos hacer como control administrativo la realización de audiometrías periódicas para verificar si el trabajador está sufriendo pérdida auditiva, si el trabajador está teniendo alguna anomalía a nivel auditivo. Estos exámenes van a permitir la identificación de esa alteración a la salud para tomar medidas frente a eso. No es que la audiometría vaya a evitar o no vaya a curar la sordera no tiene cura. Lo que se hace es una alerta, ¿cierto?, que nos permite tomar medidas a tiempo. Si yo veo que el trabajador está sufriendo una disminución de su capacidad auditiva, voy a tomar medidas pertinentes para evitar que haya una pérdida definitiva de la audición. También puedo hacer como un control administrativo, instalar la señalización que le indique al trabajador sobre la importancia del uso de los elementos de protección personal. Se puede poner entonces esta señalización que le va a advertir al trabajador que cuando ingrese a ese lugar donde están las lavadoras debe de ponerse la protección auditiva. También es una medida complementaria para las otras que ya propusimos. De esta manera se aplican entonces, chicos, los controles. La jerarquía de control vamos a hacerla de lo más contundente a lo menos contundente. No vamos a empezar por el que es menos eficaz. No, casco, guantes, botas, no. Vamos a empezar de aquellos que representan más eficacia y si no podemos hacer esos más eficaces, vamos descendiendo en los otros o podemos complementarlos entre ellos.